Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Yo decidí hacer mi sección un poco más interactiva, en el sentido en que tiene muchos videos, como van a ver. Y la idea es que nos salgamos un poquito de estar leyendo y más bien como compartir desde mi perspectiva el, la información que quiero que se dejen del segmento mío, que mi segmento es sobre el entrenamiento físico, pero más allá del entrenamiento físico, el ejercicio y como un componente de la calidad de vida que nos hace al final de cuentas ser mejores seres humanos, más completos, más felices y a la vez más seguros, ¿verdad? ¿Seguros en qué sentido? Bueno, seguro uno de sí mismo y también el ejercicio es una vacuna, ¿verdad? Natural que nos protege de enfermedades. Entonces, mi segmento, yo le llamé el cuerpo, mi hogar, mi vehículo. Entonces voy a ir comentando las diapositivas que les envié. Entonces vamos a empezar con la primera diapositiva, en donde les dejo una frase mía que les quiero compartir, que dice: no hago ejercicio para verme mejor, hago ejercicio para estar mejor. Al final de cuentas, viviré en este cuerpo hasta que deba dejarlo. Cuidarlo es lo inteligente por hacer y a veces se nos olvida. Como si tuviéramos otro cuerpo, por si este nos falla. Resulta que no es así. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando estamos jóvenes tenemos esta idea de que somos invencibles y que somos inmortales prácticamente. Y si empezamos jóvenes a meternos la idea de que este cuerpo está prácticamente en préstamo, ¿verdad? Y que tiene fecha de caducidad, que no la sabemos, ¿verdad? Pero la tiene. Entonces uno empieza a valorar su cuerpo como un vehículo no solamente que te lleva de un punto A a un punto B, sino un vehículo para transportar todo lo que somos. Y es un regalo, ciertamente. Entonces, entre más fino tengamos ese vehículo, mejor va a funcionar en todo sentido, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, por supuesto. Es como si ustedes tuvieran un auto, ¿verdad? Y ese auto, ese carro, usted le cambia el aceite no cada 10 kilómetros, sino cada 40 y lo deja que pase. Cuando andan las llantas desinfladas, ahí se las deja, se van gastando más rápido. Eh, Algo le suena al carro y usted lo deja que le suene y de repente ya no es una cosa, son dos, tres, cuatro cosas que le están fallando. Lo mismo pasa con el cuerpo. El tema es que al cuerpo no le suenan las cosas y por eso hay que estar muy atento, porque generalmente las enfermedades crónicas son silenciosas y son lentas. Uno no se hace obeso de un día para otro, no es que te comiste 2 pizzas en la noche y al día siguiente pesas 7 kilos más. Eso no sucede así, es muy lento y por eso es que es peligroso, porque la persona no se va dando cuenta, porque como es tan progresivo, cada día que se ve en el espejo no ve mucho cambio, pero si se ve el espejo un año después de adoptar malos hábitos, ahí va a haber el cambio. De igual forma, la parte buena de todo esto es que es reversible, ¿verdad? Entonces, podemos haber adoptado malos hábitos alimenticios, físicos, no hacer ejercicio, no dormir bien, etcétera, y tomar la decisión hoy ya de hacer un cambio, de hacerlo diferente. Y ahí es donde está la magia y la belleza de todo esto, y es que siempre se puede. Ayer estaba viendo un artículo con video de una señora que tiene el récord de Ironman. Ironman es una carrera, un triatlón de larga distancia, durísimo, durísimo.
Y esta señora empezó por primera vez a entrenar a los 45 años. Y a los 67 años tiene el récord Ironman de su edad, de 65 para arriba, y ya lleva 30, si no me equivoco. 30. Entonces, siempre es tiempo para empezar. No importa si tenemos 20 años, 30, 40, 50, 60. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Quiero dejarles un poco también como de teoría, porque me pareció importante como tener este conocimiento, ¿verdad? Porque como mi parte es la parte de entrenamiento físico, la diapositiva les va a hablar un poco sobre la teoría del deporte y la historia del deporte. Entonces, la civilización griega vamos a empezar primero. Ahí me equivoqué, vamos a empezar primero antes de eso. Vamos a empezar con cuándo se empezó a considerar el deporte y la actividad física como una actividad, no nada más como ir a moverse, sino como ya como deporte. Se han encontrado restos de instrumentos deportivos que datan de miles de años antes de Cristo en la antigua China. Entonces, se ha encontrado evidencia de que incluso antes de Cristo en China ya se hacían ciertos deportes muy similares a los que hoy conocemos como gimnasia, ¿verdad? Era popular antes de Cristo en China. Y en Egipto ya se habían regulado las competiciones de natación y pesca. También se practicaba el lanzamiento de jabalinas, salto de altura y por supuesto un deporte que ha estado por siempre, que es la lucha, pero como deporte. Es muy interesante porque incluso antes de Cristo ya en China y en Egipto ya habían competiciones, ¿verdad? Luego, en la era antigua también, en la civilización griega, existía mucho la competición a través de actividades físicas, y lo hacían como una forma de cuidar la salud. Los griegos desde siempre han valorado mucho el tema de la salud, y entonces ahí es donde nace los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En la antigua Olimpia. Entonces, lo que hacen en Olimpia es que los hombres jóvenes, atléticos en esa época, hacían justas. ¿Por qué? Porque la idea era como buscar quién o quiénes eran como los dioses, básicamente, la encarnación de los dioses acá en la tierra. Entonces los ganadores de estas justas eran considerados, como sucede actualmente, semidioses, ¿verdad? Ustedes ven Cristiano Ronaldo en fútbol, Michael Phelps en natación, etcétera. Cada uno, según sus seguidores y su deporte, son considerados prácticamente semidioses, o sea, son como endiosados, ¿verdad? No desde el punto de vista teológico de la palabra, sino desde el punto de vista más como social. Entonces, lo mismo sucedía en la antigua Grecia. Entonces, es muy interesante porque en esa época, además, las justas se hacían desnudos. Había como un culto al cuerpo en la Grecia antigua. ¿Qué hacían? Bueno, hacían lucha, hacían muchas de las justas que ocurrían en ese momento eran muy similares a lo que se hace actualmente en atletismo. Y no me refiero solo a correr, sino lanzamiento de jabalina, etc. Muy bien. Más adelante, ya en la era después de Cristo, con la caída del Imperio Romano y la llegada del cristianismo, sucedió que para muchos el tema del deporte se acabó. Entonces se acabó la diversión. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que los ciudadanos se dividieron básicamente en 4 clases, que eran la nobleza, el clero, los caballeros y el pueblo llano. Para el pueblo llano, que era la mayoría, lo que sucedió fue que vivían en situaciones muy penosas, en situaciones precarias, y no había mucho a lo que jugar, ni había mucho derecho tampoco, ¿verdad?
el deporte se mantuvo en las clases altas, en la nobleza y los caballeros, porque estos sí tenían más tiempo. Recordemos que el pueblo llano era de la clase baja y esta gente los explotaban básicamente. Entonces, los que se dedicaban a las justas o al deporte eran las personas de clase alta o los caballeros, y los caballeros más bien. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, hacían torneos que hemos visto películas de eso, ¿verdad? Con caballos. Esos eran como decir ahora los partidos de fútbol, ¿verdad? Eran lo que todo el mundo iba a ver. Y lo que hacían era recrear básicamente actividades similares a las de una batalla. Recordemos que en esa época, después de la caída del Imperio Romano, es una época en la que hay muchas guerras y básicamente la gente elige practicar la batalla como una forma de deporte. Más adelante sucede el Renacimiento, que fue una época de transición, ¿verdad? En el Renacimiento como que empezó otra vez un poquito a resurgir el tema del deporte más allá de las batallas, pero no hubo mucho en el Renacimiento hubo mucho enfoque en la filosofía, en el arte, en la música, pero no tanto así en el deporte. Fue más adelante cuando llega la Revolución Industrial. Entonces, con la Revolución Industrial además llega avances técnicos, científicos, y muchos de esos avances se aplicaron en el deporte. Empezaron a hacer más deporte en equipo. Entonces se empezó como a hacer famoso el tema de los equipos en esta época. Y fue justamente en esta época cuando nace el primer equipo de baloncesto en la historia, que por cierto les puse una fotografía en la presentación. Muy bien, ok. Ya para el siglo XX, entonces recordemos que en la Revolución Industrial ya empiezan a hacerse deportes en equipos, como baloncesto, como fútbol, y ya para el siglo XX, ¿verdad? Que estamos hablando de los 1900 al 2000, ya explota el tema del deporte. ¿Por qué? Porque explota el tema de los medios de comunicación. Entonces la televisión, el internet, que eso todavía explotó más el tema del deporte, y adquiere una nueva dimensión. Entonces ya una vez más es como que retrocedimos un poco hacia la época griega, de la antigua Grecia, porque una vez más empezamos a endiosar a los atletas. Entonces se profesionalizan los entrenamientos, se crea toda una revolución económica a través del deporte, ¿verdad? Se vuelve muy rentable el tema del deporte televisado. Entonces ya se profesionaliza. Entonces se hacen estudios científicos, los entrenadores cada vez tienen que estar más preparados, entrenamientos cada vez más específicos para el tipo de deporte, el tipo de estímulo, y los atletas se convierten como les mencionaba, en figuras sociales con muchísima influencia, y entonces ya se mezcla el tema del deporte con la economía, con la influencia social e incluso política. No sé si ustedes han visto la película Forrest Gump. Es un peliculón, es de mis favoritas, con Tom Hanks. Y en Forrest Gump hay una pequeña reseña de esto, cuando él sale a correr y corre por no sé cuánto tiempo, y entonces lo empiezan a filmar y la gente empieza a correr con él y se hace famoso. Y entonces ahí viene un poquito como el tema de los seguidores. Más adelante juega ping pong Forrest Gump y se hace excelente y se hace buenísimo, y resulta que tenía capacidades para eso, y va a jugar contra China en un periodo, en una época en la que había mucha rivalidad, bueno todavía, pero entre China y Estados Unidos. Y entonces él menciona que el gobierno de Estados Unidos le estaba dando mucha bola, mucha pelota a él para
para ganarle a los chinos en ping-pong, porque ya era un tema político, ¿verdad? Y era casi como ganar de alguna forma una guerra, ¿verdad? A través del deporte. Bueno, todo esto sucede y sobre todo en el siglo XX, ¿verdad? Actualmente ya se ha abierto tanto las fronteras a nivel deportivo que, como ustedes saben, ya ahora hay jugadores de fútbol de todo el mundo jugando en la liga española, de todo el mundo jugando en la liga inglesa. Tenemos, por ejemplo, nosotros en Costa Rica un tico jugando con el Real Madrid, etc. Entonces, básicamente ya se abren las fronteras porque ya el deporte en el siglo XXI ya pasa a otro nivel. O sea, ya se despolitiza de alguna forma porque ya está por encima de eso, porque es más grande que eso. O sea, es una economía tan grande y mueve tanto que ya es más grande que las fronteras políticas. Entonces, el siglo XXI, ¿qué es lo que sucede? Sucede algo muy interesante, que es una paradoja. El siglo XXI es el siglo de la comunicación, ¿verdad? Hasta lo que llevamos ahorita, es donde explota la comunicación a través de internet y las redes sociales, y eso, entonces tenemos demasiada información de todo, pero específicamente de mi tema, de lo que es el deporte y la salud física y la actividad física. Tenemos un montón de información de cómo cuidarnos, de qué ejercicios hacer, de diferentes sistemas de entrenamiento, incluso tenemos un montón de role models, ¿cómo le llamamos? De modelos a seguir, ¿verdad? Porque en Instagram tenemos chicas súper guapas y chavalos súper guapos y súper atléticos, entonces nos dan tips, etcétera. Que ojo, cuidado, porque voy a hacer un paréntesis. No necesariamente porque alguien está muy tonificado o se ve muy bien en vestido de baño o en pantaloneta, significa que sabe prescribir ejercicio, porque eso pasa mucho en redes. Cierro paréntesis. Pero bueno, entonces tenemos un montón de información, un montón de ejemplos a seguir, y justamente en el siglo XXI es cuando tenemos los índices más altos de obesidad en la historia. Por eso es que es una paradoja, porque estamos en una época con mucha información, con mucha ciencia sobre el deporte, pero tenemos muchos malos hábitos también. La esperanza de vida en el mundo es la más alta de la historia, pero mucha gente también se está muriendo por obesidad, por dislipidemia, por diabetes. Y bueno, ¿qué pasa con el deporte en este siglo? Bueno, el deporte ya es considerado uno de los pilares de una vida sana, ¿verdad? Sabemos que es como un triángulo. Para tener una vida sana es un triángulo. Tiene que haber ejercicio, alimentación, descanso. Ese es el triángulo, ¿ok? Eso es lo que nos da una vida saludable a nivel físico. Hay muchos componentes más a nivel emocional, ¿verdad? Y psicológico. Está la familia, la estabilidad laboral, etc. Pero hablando de práctica, ¿sabes? Específicamente de la parte física, entonces tenemos ejercicio, alimentación y descanso. Y tiene que estar balanceado esto. Un desbalance en este triángulo es como un banco, ¿okay? Como un banquito de 3 patas. Entonces, si uno de esas patas falla, se cae el banco. Podemos hacer mucho ejercicio, podemos tener buen descanso y una pésima alimentación, ahí ya no estamos saludables. Podemos tener muy buena alimentación, muy buen descanso y nada de ejercicio, tampoco vamos a estar saludables, vamos a estar obesos o, por otro lado, muy delgados y débiles. Y así va la cosa. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre buena alimentación, que ojo, no estoy diciendo dietas, estoy diciendo buena alimentación, o sea, simplemente comer bien. Ejercicio,
que tampoco tiene que ser ejercicio de un atleta élite, simplemente el ejercicio recomendado se recomienda 3 veces, es el mínimo recomendado, 3 veces a la semana, 30 minutos de ejercicio de mediana intensidad. Y el descanso, que el descanso se recomienda de 6 a 8 horas de descanso para adultos. Ok, que además es difícil, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo duermo 8 horas lo celebro. Pues para mí dormir 8 horas es como 8 horas de descanso, es una maravilla. Rara vez me pasa, pero digamos ya con 6 horas está bien, ya uno se siente bien. Obviamente entre más ejercicio, más descanso se requiere. Muy bien. Ok, entonces vamos a pasar ahora a ver unos datos interesantes. Ahí les recopilé estos datos sobre la obesidad en estos últimos años en Latinoamérica. No puse todos los países porque puse como los que más nos interesan para ahora. Entonces, bueno, primero que todo, ¿qué es la obesidad? La obesidad se define como un adulto con un índice de masa corporal, que lo conocemos como IMC, índice de masa corporal, mayor o igual a 30.0. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, el índice de masa corporal se calcula poniendo el peso de la persona arriba versus, o sea, dividido entre la altura al cuadrado. Y eso nos va a dar estos datos. Entonces, cuando ya tenemos 30.0, ya estamos obesos. Así que, ojo, ahí se los dejo de tarea. Además, esto es una buena tarea. Haga ese cálculo con su cuerpo. Saque cuál es su IMC. Aquí lo voy a apuntar. Esta es la tarea número 1. Saque su IMC, su índice de masa corporal. Tarea número 1. ¿Ok? Apúntelo por ahí. Tarea número 1. Saque su índice de masa corporal. Busque en internet cuánto le dio, el dato y averigüe si usted está dentro del índice de masa corporal ideal, sobrepeso, obeso, y hay varios grados de obesidad. Ok, entonces, ojo, el índice de masa corporal nos va a decir exactamente eso, si estamos obesos o no. Vean como lo que sucede acá en Costa Rica y lo que sucede en Nicaragua. La tasa de prevalencia de obesidad en adultos en Costa Rica es del 26%, o sea, el 26% de los ticos están obesos. Y en Nicaragua el 24% de los nicaragüenses están obesos. Tal vez uno dice, pucha, no es tanta gente, o sea, el 20 y pico por ciento. Es un montón de gente. El 25% es la cuarta parte de la población. Es un montón de gente. Según la Organización Mundial de la Salud, respecto a este tema del IMC, si el resultado está por debajo de 18.5, la persona tiene infrapeso, que digamos que ese sería el otro espectro. Significa que tiene el peso muy bajo. Cuando estamos entre el 18,5 y el 24.9 del índice de masa corporal, digamos que tenemos el adecuado. Ya cuando está de 25 a 30 tenemos sobrepeso, y cuando ya sobrepasa los 30 se considera obesidad leve. Ahora, cuidado, porque si superamos los 35 ya estamos en obesidad elevada. ¿Y qué pasa cuando estamos con obesidad elevada? Casi siempre en adultos con obesidad elevada están en riesgo, si no es que ya tienen hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes. Y esta triada, estos 3 elementos, estas 3 enfermedades crónicas, es como comprarse 3 tiquetes de lotería para una muerte prematura. Entonces suena un poco intenso que lo diga así, pero así es. La verdad, así sucede, ¿okay? Es estadística. Y por ejemplo, ahorita que estamos con todo el tema del COVID-19, se ha visto que las personas que tienen más posibilidad de morir una vez que entran a hospitalización por COVID-19 son las personas que tienen esta triada, ¿okay? Así que si usted es uno de esos,
le sugiero que empiece ya a hacer ejercicio, a comer bien. Y sí se puede, o sea, yo lo he visto en tanta gente. Yo tengo ya bastantes años de ser entrenador y lo he visto en tanta gente que no solamente lo logra, sino que se siente tan bien al lograrlo que incluso motiva a otros. Muy bien, entonces siguiendo con el tema del cuerpo, mi hogar, mi vehículo, vamos ahora a ver los sistemas de entrenamiento más efectivos de las últimas décadas. Y esto digamos, es una selección que hice yo basado en años de entrenamiento y de ser entrenador y de estudiar también estos sistemas. Y viendo qué es lo más eficiente a nivel mundial, no solamente a nivel de Costa Rica o Centroamérica, sino a nivel mundial. Entonces, quiero comentarles un poco sobre estos sistemas y cuáles son sus puntos altos y puntos bajos, o sus beneficios y sus, llamémosle, para no decir problemas, llamémosle sus retos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el gimnasio tradicional, las pesas. Eso incluye las máquinas, ¿ok? Ese es uno de los sistemas que más funcionan para estar saludable y fit. El otro es el entrenamiento funcional, que ha tomado muchísimo auge últimamente, por razones que vamos a ver más adelante, porque simplemente funciona y muy bien. El otro es la calistenia, que no es tan famoso actualmente, pero sí es muy llamativo. Entonces en redes sociales sí se ve mucho. Entonces ustedes buscan calistenia, calisthenics, y ahí lo van a ver bastante, que es mucho uso del cuerpo con barras, etc. Luego tenemos el HIIT, que posiblemente lo han escuchado, HIIT, que es High Intensity Interval Training, que es entrenamiento de intervalos de alta intensidad. El HIIT se basa también en el uso de entrenamiento funcional, pero también se puede hacer HIIT con pesas, o sea, hacer un HIIT con máquinas también. Luego tenemos el Pilates, que es un sistema muy interesante en donde se usa el cuerpo y algunas máquinas específicas que se han desarrollado solo para este tipo de sistema de Pilates, como el Reformer y otras máquinas, en donde el eje central es el trabajo del core y trabaja la movilidad y la fuerza. Entonces es muy interesante. Tiene sus desventajas, que ya las vamos a ver. Y el yoga, que el yoga, si bien es cierto, no es un deporte ni un sistema de entrenamiento, la práctica de yoga, a como la hacemos actualmente en Occidente, se puede considerar un sistema, ¿verdad? Un sistema físico, porque el yoga tradicional no lo es. O sea, el yoga en India es muy diferente. El yoga, o era muy diferente. Actualmente los indios se dieron cuenta que el yoga trae plata, y entonces ahora hay estudios de yoga a como se da aquí en Occidente en un montón de lugares en India. Yo he estado estudiando en India en 4 ocasiones y he viajado por India y sé lo que les digo. O sea, así como en Occidente hay un montón de yoga basura, en India también. Pero antes en India el yoga era otra historia. Y todavía en los estudios o en los maestros serios de yoga en India es diferente, pero antes era más un tema de introspección, de meditación, de prácticas diferentes a las que vemos actualmente, y no digo que esté mal, simplemente que es para hacer la diferencia. Actualmente el yoga es un poco más físico. Entonces hemos agarrado de las prácticas de yoga milenarias posturas y ejercicios, y las hemos juntado, y se ha hecho ahora como un zambrote de posturas y de sistemas para realizar programas de entrenamiento. Y como digo, no es que esté mal, simplemente hay que estar claro qué es yoga tradicional y qué no lo es, ¿okay? Porque el yoga tradicional tiene mucho más allá de las posturas.
Muy bien. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Vamos con las pesas o el gimnasio tradicional. El gimnasio tradicional tiene estos beneficios. Generalmente, si se hace bien y con una buena guía, nos va a dar un aumento de masa muscular. ¿Por qué? Porque simplemente el gimnasio tradicional se basa en el entrenamiento contra resistencia. Ahí, digamos, en este término, entrenamiento contra resistencia, ahí se mete todo lo que es entrenamiento con ligas, pesas, máquinas, el uso del cuerpo, etc. Entonces, cuando trabajamos contra resistencia, entonces hay un aumento de masa muscular, ¿verdad? Obviamente, conforme vamos entrenando y vamos avanzando, tenemos que ir cambiando esa resistencia, y ese es uno de los retos, que el gimnasio tradicional, los sistemas de entrenamiento en gimnasio generalmente es este programa lo que tiene que hacer por 4 semanas, el mismo programa prácticamente todas las semanas, lo cual es, para mí personalmente es un poco aburrido hacer lo mismo siempre. Y si no se hace ese cambio, entonces el cuerpo llega a acostumbrarse al estímulo, y si se acostumbra al estímulo ya no hay cambios tampoco en el músculo. Uno de los beneficios, y a su vez no tan beneficio, es que el entrenamiento se puede hacer localizado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo agarrar una máquina y hacer un movimiento en esa máquina o con esa mancuerna específicamente para un músculo, ¿verdad? No es multiarticular, o sea, no son movimientos grandes del cuerpo que involucran varias articulaciones. Son movimientos más localizados: doblar la rodilla, hacer esto con una barra, hacer esto con una barra, ¿verdad? Entonces son más localizados. Eso es bueno si queremos enfocarnos solamente en un músculo, en un grupo muscular específico, y queremos como centrarnos en mejorar fuerza, resistencia, etcétera, en ese músculo, en ese grupo muscular. Entonces, esto es bueno, por ejemplo, para rehabilitación deportiva. Entonces, cuando alguien tiene una lesión deportiva, se puede ir a tratar haciendo esto, ¿verdad? Haciendo localizado. Y son movimientos y ejercicios fáciles de ejecutar, fáciles en el sentido biomecánico. No hay mucha ciencia, hay mucha ciencia en la máquina, pero no uno no tiene que meterle mucha mente, mucha ciencia en sentarse en una máquina a hacer esto, ¿verdad? O hacer esto, agarrar y bajar aquí, en una máquina, uno sentado cómodamente. Entonces son fáciles de ejecutar. Ahora, las limitaciones, como les mencionaba, trabaja músculos aislados, hay poco trabajo aeróbico, es un poco más complejo que eso, pero no me voy a meter ahí. O sea, el trabajo anaeróbico, el levantamiento de pesas sí involucra trabajo aeróbico, pero vamos a hacer un poco más generales en esto, y voy a decir que hay poco trabajo aeróbico porque en realidad no estamos estimulando tanto eso, y comparado con entrenamiento funcional, ahí sí se puede decir que hay poco trabajo aeróbico. Se requiere mucho tiempo para realmente activar todos los grupos musculares por el hecho de que es muy localizado. Se depende de equipo caro, o sea, tenemos que tener un gimnasio para poder hacerlo, un gimnasio con máquinas o sea, si queremos hacerlo bien, tenemos que tener bastantes máquinas. Y el tema de la higiene, o sea, la máquina que usted usa para hacer un ejercicio la usa no sé cuánta gente más el mismo día, entonces no es tan higiénico el tema. La gente deja la máquina sudada, etc. Mucha gente poniendo la espalda en el mismo lugar. Ustedes me entienden. Ok. Ahora, en el otro lado tenemos lo que es entrenamiento funcional, el HIIT y la calistenia, que los metí en un solo grupo porque son muy similares en sus beneficios y limitaciones. Los beneficios son entrenamientos multiarticulares, o sea, se usan muchos movimientos, más cómo funciona el cuerpo en la vida diaria o en el deporte. Por ejemplo, en el deporte, una persona, por ejemplo, un jugador de béisbol no va a batear así, ¿verdad? Entonces es un movimiento muy grande de grupos. Yo no juego béisbol, así que no sé si lo hice bien, pero son movimientos muy grandes, ¿verdad?
trabaja la cadera, trabaja el tronco, trabaja los hombros. ¿Ok? Igual en tenis, un saque de tenis no es así. Entonces se tira la bola y se hace el saque. Entonces son movimientos muy completos en la natación, etc. Entonces, el entrenamiento funcional, el HIIT y la calistenia trabaja más así. Y por ende trabaja más grupos musculares grandes. Como les mencionaba, se enfoca mucho en las actividades de la vida diaria y algo muy importante que lo acaban de ver ahorita que hice los movimientos, hay mucho trabajo de movilidad y esto no hay tanto, por ejemplo, en las pesas o en los gimnasios. Se trabaja la resistencia aeróbica, son entrenamientos que nos llevan a altas frecuencias cardíacas y nos ayudan a mejorar la resistencia aeróbica. No se depende de máquinas caras, ¿verdad? La calistenia se hace en barras, como las que vemos aquí atrás, y muchos tipos de barras diferentes, pero barras, mancuernas, kettlebells, equipo que podemos tener así en una esquinita en el cuarto de la casa, por ejemplo. Y una cosa interesante que tiene este tipo de entrenamiento, que se ha visto con el tiempo, ahora que hay un boom de todo este tipo de entrenamiento, es que hay un sentido de comunidad. La gente que entrena junto a este tipo de entrenamiento, terminamos como sintiendo que somos parte de algo más grande que el entrenamiento propiamente. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, las limitaciones es que si no sabemos hacer los ejercicios adecuadamente, porque son ejercicios más complejos que simplemente mover una máquina, nos podemos lesionar. Entonces se requiere de entrenadores calificados. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay muchos entrenadores allá afuera, pero hay pocos calificados, ¿verdad? Incluso hay entrenadores que tienen un título que no necesariamente significa que sean calificados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un título, ¿verdad? Pero lo saqué en un mes. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso particularmente, yo estudié terapia física, antes de eso estuve 2 años en medicina, soy certificado de CrossFit, estudié un poquito pilates, no soy certificado, pero lo estudié. Sí soy certificado en yoga, soy certificado en entrenamiento de pesas y máquinas, soy certificado en spinning, fui entrenador de natación 7 años. Me explico, sí me siento calificado para poder prescribir, pero cuando a mí llega alguien y me dice, yo hice un curso de 1 mes y ahora soy entrenador, ¿verdad? incluso yo me siento calificado para poder enseñar a otros a enseñar, que justamente eso también he hecho en la universidad. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? No para echarme flores, sino para decirles que sí se necesita estudio para poder prescribir ejercicios de una forma correcta. ¿Okay?